Bueno, en esta ocasión nos encontramos en una entrevista acerca de el artículo científico escrito en el semestre séptimo en tutoría de Emilio Reyes Echada de la Universidad de la Costa, Cook. El tema a tratar y por el cual tenemos el nombre de este artículo es del urbanismo antiguo y la ciudad contemporánea, tratando de encontrar respuestas en el pasado de inquietudes que nacieron en él y aún persisten. En esta entrevista afrontaremos en la ciudad de Barranquilla desde la óptica del desarrollo urbano, hablaremos de sus negativas y positivas, de sus momentos de gallardía y momentos de desconcierto. Con los dos invitados que tendremos a continuación, indagaremos en ver a la capital del Atlántico desde sus especialidades, para buscar en ellos nuevos diagnósticos y así encontrar posibles soluciones, desde la arquitectura y la medicina. El invitado que tenemos el día de hoy es Alfonso de Jesús Sucerqui Hernández, médico egresado de la Universidad del Norte en el año 2018, cuenta con 2 años de experiencia en el área de investigación, último año de internado realizado en Medellín en el Hospital Pablo Tobón Uribe, Clínica Universitaria Bolivariana y la Clínica CardioVit. En su bagaje acumula meetings o reuniones en Estados Unidos, en ciudades como Carolina del Norte, Atlanta y Nueva Orleans, con motivos de entrenamiento médico. El grueso de su carrera lo ha dedicado a trabajar con farmacéuticas e investigaciones de vacunas como el Zika, vacunas del VPH y vacunas para niños contra las infecciones del neumococo. Actualmente, trabaja desarrollando medicamentos para adultos tales como para la diabetes, enfermedades renales crónicas, medicamentos estabilizadores en la función del riñón y estudios y ensayos clínicos en la vacuna contra el COVID-19. Alfonso, te pedimos unas palabras antes de comenzar. ¿Cómo te sientes? Si estás a gusto con la invitación. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Efectivamente, me gradué de la Universidad del Norte hace 2 años. Una vez inicié mis primeros pininos en el servicio de urgencias, posterior pasé al área de investigación, que es donde me estoy desempeñando en la actualidad. Y sumando pues los estudios pues que nos estabas comentando, ahorita mismo pues de pronto pues con todo lo que concierne la pandemia, como que el camino más grande o el reto que tenemos más grande en adelante es pues encontrar pues la efectividad de la vacuna del COVID-19, entonces estamos trabajando bastante en eso. Vale. Es entendible con todo esto de la pandemia buscar la solución. Tenemos la primera pregunta sobre el artículo y sobre el tema que vinimos a tratar, que es de la ciudad de Barranquilla. ¿Qué piensas de la Barranquilla de hoy en materia de vivienda y urbanismo? ¿Qué concepto tienes? Bueno, realmente es pues, como concepto personal, fuera de algo que tenga que ver con pues, la medicina en este campo. No es un secreto para nadie que Barranquilla es una ciudad que está creciendo enormemente. Y pues, si bien es cierto, ya Barranquilla, pues, de toda la historia que lleva y todo lo que concierne pues, a su crecimiento, está muy ligado o está muy precedido de muchos tiempos de historia o muchos tiempos puntuales que ha marcado la historia de Barranquilla, pero siento que este crecimiento de ahorita mismo va muy ligado también pues con el crecimiento de la globalización y todo lo que tiene que ver con pues la industria, pues hacer Barranquilla un poco más grande, más industrial, más educada. Siento que bueno, en la parte pues, del crecimiento es evidente, pues muchas personas que de pronto a veces no habían venido aquí a Barranquilla y vienen, pues se dan cuenta de forma inmediata pues que Barranquilla está creciendo bastante. Y con la parte de lo que concierne al marco legal de su mismo crecimiento, a veces en algunos casos es positivo pues que ese crecimiento, en algunos otros casos pues pueda haber de pronto
esa diferencia también que de pronto pueda haber en nuestra ciudad. Y muchas veces, pues, ya entrando un poquitico en tema de también pues de salud en este aspecto, puede haber de pronto algún déficit de cantidad de personas de pronto que estén viviendo en X zona de hacinamiento, en X zona de que de pronto no ha llegado ese urbanismo completamente a esa zona. Entonces son de pronto puntos que quizás son negativos, pues al punto, pues en el sentido de comparar o de pronto decir que Barranquilla, siendo una ciudad que está creciendo bastante cuando se compara pues con otras ciudades que también son como potencias, como por decirlo así, al menos aquí en Colombia. Entonces, de pronto eso es lo que yo pienso con respecto a ese punto. Vale, hablas un poco como del tema del hacinamiento y en ese tema es muy importante recalcarlo porque afecta un poco la salud mental de los habitantes y esto se ve en consecuencia de los intereses de cada uno en las políticas, más que todo. Hace poco estaba leyendo un artículo o un tratado de la Asociación Colombiana de Arquitectos, sí, de la CSCA, y trataban unos porcentajes muy altos en los que se les preguntaba a las personas de las viviendas BIS y las BIPAS, de la interés prioritario y de las interés social, y dicen que tienen un concepto muy malo, muy paupérrimo de las viviendas que habitan. Pues esto se ve, según recalca el artículo, de, de que al momento de que el Estado pone el dinero para construir, la constructora, los arquitectos, los bancos que hacen el préstamo del dinero y el mismo Estado tienen sus intereses. Sus intereses son llenarse los bolsillos. En materia de crecimiento desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. ¿Qué conocimientos tienes sobre la historia del progreso y el auge de la ciudad de Barranquilla? Bueno, Santiago, de pronto en este tema de Barranquilla siendo la puerta de oro de Colombia desde el siglo pues pasado, que se le colocó de pronto ese nombre, si bien hay de pronto alguna discrepancia o diferencias entre realmente por qué lleva ese nombre, pero va más ligado pues a que inicialmente pues era el único, o fue el primer puerto realmente por donde se realizaban pues las importaciones o exportaciones de pues todo lo que tiene que ver con el comercio en Colombia. Entonces, siento que junto con eso, Barranquilla y pues muchas de sus localizaciones o de cómo fue creciendo está muy ligada a quizás en esos puntos, en ese momento neurálgico de pronto donde inició o se dio el auge de esa importación o esa exportación. Y creo que es como el punto de partida o del cómo se caracteriza o cómo se localiza Barranquilla, pues todo también pues tiene que ver mucho, pues también Son llenarse los bolsillos y así van reduciendo costos. te hablo porque pues mi papá tiene una profesión muy diferente a la mía, entonces siempre he estado como que en torno a la temática él es asesor comercial, entonces él está en puertos y él trabaja en el puerto, entonces siempre ha estado los temas ligados al cómo pues la ciudad se fue expandiendo, cómo pues evidentemente con la intención de aprovechar pues el río Magdalena, como Claro. también eso fue impactando también pues desde tiempos muy remotos. Entonces siento que pues en ese concepto va muy ligado como muchísimas cosas de Barranquilla, no solamente pues en esa parte de que fue el primer puerto, sino que la localización también tenía mucho que ver, la mano de obra también tenía mucho que ver ahí, entonces siento que es eso. Vale, vale. Flavio va a describirnos como la síntesis del tema y seguimos con con las siguientes preguntas. Bueno, para leerla textualmente, dice, Barranquilla, ciudad del progreso eterno. ¿Cómo ven los barranquilleros su historia, su evolución y los problemas que los aquejan en la actualidad, recientes o que han nacido en el pasado? A través de este trabajo periodístico recopilaremos los testimonios de profesionales
que analizan la ciudad desde sus diferentes disciplinas. Teniendo esto como introducción, te hago la siguiente pregunta, Alfonso. ¿Cuál es tu pensamiento sobre el origen de los problemas del desarrollo urbano de la ciudad? O sea, ¿qué problemas has visto tú que ha tenido la ciudad al desarrollarse urbanísticamente? Listo, bueno, en lo que se relaciona pues con el tema de la salud, que no solamente se entienda como la ausencia de enfermedad, sino como la integridad entre pues el bienestar completo del ser humano. Siento que hasta pues ese crecimiento de Barranquilla pues ha afectado, pues como lo dije en la pregunta inicial, pero en esta más enfocada, hay muchas zonas en las que nosotros vemos que realmente no se ven pues tan tocadas como entre otras, pero siento que mucho del crecimiento que ha tenido pues Barranquilla y más bien de X poblaciones que no han podido de pronto no crecer, sino que han estado pues a las rivieras o estar muy alrededor de pronto de zonas que no tienen algún tipo de alcantarillado, de sanidad, de higiene, entre otras. Eso en el sistema de salud o en general, pues en su condición en salud sí les afecta muchísimo. Entonces son temas también de salud pública que están ligadas pues en ese aspecto con cómo aquí se ha ido pues expandiendo y no solamente en ese tipo, entendiéndose como esa expansión de que, bueno, las personas que de pronto no tuvieron la oportunidad, que pues simplemente se dedican a X tipo de trabajo, hay lugares en la misma Barranquilla donde hay esa diferencia, no solamente la diferencia social, sino la diferencia de pronto de tipos de enfermedades o tipos de afectaciones médicas que más afectan a un tipo de población o un tipo de personas que viven en una localidad que de pronto otro tipo y hoy estamos repitiendo. Entonces, Vale. siento que es eso. Vamos con la siguiente pregunta, la diré, te la formularé. Ya hablando como de los problemas que hemos mencionado del hacinamiento, la insalubridad y todo este tema del distanciamiento físico que tenemos ahora, ¿cuál ha sido tu experiencia viviendo alguno de estos problemas anteriormente mencionados? Bueno, primero como personal de la salud, pues yo ese no fui médico de primera línea pues, del COVID. Yo trabajo, ustedes conocen, pues trabajo en la investigación, atendiendo pacientes per se, pero igual estoy en la parte de la investigación de la vacuna. Entonces, igual como médico y como persona, pues fuera de mi profesión, esta parte del distanciamiento, la parte de estar la parte de no es tan fácil. Si bien nosotros, el ser humano está ligado, está asociado a que vivimos en comunidad, creo que muchas de las formas de cómo se vivía, antes, de cómo era, pues, qué sé yo, las localidades antes, las casas anteriormente, el tamaño de las casas, la cantidad de familias que hay en una casa, sí fue un problema súper gigante, porque, bueno, igual revisando casos, revisando reportes para ese tipo de investigaciones, pues una persona que de pronto, dependiendo de la cantidad de personas que están viviendo en una casa, y si esa persona se infectaba, y ejemplo, pues vivían varias familias o no tenían la cantidad de cuartos necesarias, vivían muy cerca, pues tenían más riesgo de contraer la enfermedad, ¿cierto? Entonces, creo que estos problemas, no solamente, pues, era así la parte de salud, que pues que lógicamente la infección del virus o las complicaciones que manifiestas de pero también tiene mucho que ver con la parte social de cómo ahorita mismo están ubicadas las casas, de cómo ahorita mismo estamos viviendo entre nosotros mismos. La parte también que estabas comentando bueno, esto con relación a la pandemia ahorita, pero la parte de la salubridad, la parte de la higiene, hay sectores, pues tenemos pacientes. Si bien trabajo en el área de investigación, sigo trabajando con
con pacientes solamente con otra área, pero hay pacientes que en estos momentos, en pleno siglo XXI, no cuentan todavía con todos los recursos, pues, los servicios públicos necesarios para pues, tener una calidad de vida, que es lo que se espera en estos momentos. Entonces yo digo, pues si se quiere resolver y se quiere avanzar en este tema de la medicina, en cosas, qué sé yo, descubrir tipos de vacunas, descubrir tipos de tratamientos para las quimioterapias, pero no tenemos eso básico para poder resolver X tipos de problemas, parásitos, enfermedades por vectores, por mosquitos, qué sé yo, muchísimas cosas. Cómo nosotros más adelante ese sistema o ese dinero que está destinado pues, al sistema de salud o destinado a la investigación, con qué cara o qué sentido se va a hacer de pronto esa inversión en eso, si no, ni siquiera lo básico, y es por lo que realmente los pacientes llegan a veces muy críticos, muy enfermos, y que no se puede hacer ya nada por ellos, porque pues en su momento tanto daño acumulativo que han tenido, pues cuando lleguen ya es muy difícil de pronto estabilizarlo. Es como un ejemplo, no siempre pasa. Yo digo que para la parte de salud pública debe reforzarse muchísimo en ese contexto, en ese sentido. Vale, vale. Dale, es muy pertinente tu respuesta porque nosotros formulamos como que qué experiencia viviendo algunos de esos problemas y tú los demuestras desde la primera línea de atención médica, que es muy interesante verlo desde ese punto, desde ese agobio que tienen los médicos siempre atendiendo a los pacientes causados por estas enfermedades. La siguiente pregunta es, influencia entre tu campo de trabajo y ya como mencionamos los problemas, ¿qué posibles soluciones puedes darnos a estos problemas de ciudad? Bueno, inicialmente de pronto no es un tema que acarrea la parte médica, pero si bien pues todos somos seres humanos que estamos en una polis y que por ende pues tenemos que tener la parte de la política X o mucho o poco instaurada. Hay muchísimos cambios que se necesitan desde los entes gubernamentales. Es decir, nosotros como médicos, como aparte de pronto que conocemos los pacientes, conocemos las enfermedades y que sabemos de pronto de esta ciencia, implementamos X tipo de prácticas, X tipo de recomendaciones, como estamos viviendo en estos momentos, que se han podido dar cuenta que pues el presidente o todos los ministros, en fin, pues necesitan siempre un equipo médico, un equipo pues especializado en esto para poder dar un paso en esto, lo que es la pandemia. Entonces yo opino que empezaría muy bien desde ese punto, desde el punto en que entes gubernamentales realmente se cumple pues lo que el gremio de médicos, el gremio científico, pues que no solamente será la parte de médicos per se, sino personas que también trabajan en el área de la salud, personas que trabajan en laboratorios, personas que trabajan con biología, personas que trabajan con medicamentos, escuchar de pronto recomendaciones básicas que muchas veces ya se han olvidado. Entonces yo digo que ese sería el principal, como que el problema para como que iniciar desde lo más básico. Ya siguiendo un poquitico con ya por parte de nosotros, también devolvernos un poco a cómo se vivía, pues a cómo aprender a vivir. Listo, nosotros no estábamos acostumbrados a esto, fue un tema nuevo para todos, tanto para los médicos, para las personas, para todos, para los políticos en su momento. Entonces, aprender de pronto de muchas cosas que pasaron y que se olvidaron y que pensamos que nunca iba a volver a suceder. De hecho, este término de cuarentena ya haya pasado por la fiebre de la peste bubónica, que anteriormente las personas tenían que durar 40 días en la casa porque fueron de la única forma en que en su momento fue la peste más grande que se llevó a más de la mitad de la población del mundo. Entonces, miren que se pueden dar cuenta que esa conducta se ha venido repitiendo. Entonces, nosotros como seres humanos también esa parte de historia, esa parte de conocer nuestro pasado para no volver a repetirlo, pues esa historia también hay que reforzarlo mucho. Escuchar un poco más, o sea, no solamente bien, estamos en un sistema de salud, estamos en un sistema en el que de pronto X si de pronto no todos los médicos o no sé
de pronto cómo hablar, si han perdido de pronto el gremio un poco de credibilidad, pues ver realmente lo que está pasando en el fondo, pues en lo posible, pues los médicos estamos estudiando, pues lo que, dependiendo pues en el área donde estamos, pero siempre es importante también escuchar, siempre es importante, bueno, prestar la atención, porque no, Colombia no solamente es un país que es economía, que es industria, que es alimento, o sea, nosotros también para poder estar con toda nuestro 100, nuestra capacidad para poder hacer las cosas, pues tenemos que tener 100% un estado, pues la parte de nuestro sistema, nuestro organismo, nuestra salud debe estar bien, debemos estar bien, entonces no podemos tampoco tener una mente sana y no podemos estar 100% entregados a algo si no tenemos los recursos o lo básico para poder desarrollar eso. Entonces yo digo que en este tipo de problemas sí va más ligado como a veces cosas externas que se pueden cambiar y que se pueden escuchar más que pronto cosas individuales o cosas que cada uno de pronto seguir recomendaciones, no salir a la calle, salir a lo estrictamente necesario, distanciamiento social y eso, que se pueden hacer y que hasta ahora nos ha dado un poco, pues, resultado realmente. Siento que si se realizan esas cosas básicas, va a haber un cambio verdadero, pero si otra vez vamos a volver a lo mismo y no se va a ver una retroalimentación o no se aprender de esos cambios, creo que de nada sirve por lo que estamos pasando, porque en Vale. 50 años o en 100 años que pasen otra vez a otra generación, pasará lo mismo. Vale, muchas gracias por esa respuesta bastante extensa, pero eso demuestra los dos factores repetitivos que hay, por ejemplo, en materia de vivienda, tocábamos lo del tema de la política, la corrupción, y tú igualmente, cuando te pregunté cómo se podía solucionar el problema de la salud con la medicina, recalcaste en primera instancia que los entes gubernamentales se tomaran otras decisiones y reformularan cómo están tratando el tema de salud en la ciudad y en el país, y vemos cómo la corrupción Sí, totalmente. está afectando mucho los temas que nos convergen a todos. Y para concluir con la última pregunta, quiero que me respondas de manera muy breve, ¿cómo ves a Barranquilla en su presente y su futuro como una ciudad digna de vivir? No, sí, Barranquilla, pues evidentemente está, está creciendo y siento que en comparación con otros lados, pues de aquí mismo de Colombia, se da cuenta que pues Barranquilla, si bien en su momento era una ciudad que estaba que pues de pronto un poco atrasada, ya Barranquilla está creciendo mucho. Y siento que ahorita pues la Barranquilla ahora me gusta mucho. De pronto, sí, lo único que de pronto está el descontento es la parte pues, de nuestro sistema en general, pero como parte de urbanización, como parte de ciudad, está creciendo bastante y me gusta, pues, y si en un futuro va a seguir como hasta ahorita, sería pues el lugar perfecto pues para vivir realmente. No, okay. Muchas conclusiones como diversas, pues, según lo que nos han comentado otros colegas, pero es muy válido. ¿Algo que concluir, Flavio, en la entrevista? No, de mucha utilidad tu intervención, Alfonso. Muchas gracias por participar en nuestra entrevista y agradecidos. Sí, claro, agradecidos con tu tiempo brindado hacia nosotros, pues con el buen desarrollo de esta entrevista. Y agradecemos también que hayas expuesto tu opinión, tu punto de vista y tu conocimiento. Así que buen resto de día y muchas gracias, Alfonso. Listo, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Hasta luego. Listo, muchas gracias.